Saludos hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Ezequiel Salazar, yo soy pastor de la Iglesia Bautista Montecito en Ontario, California. Tengo 40 años de ser pastor de la Iglesia Bautista Montecito, tengo 44 años predicando el Evangelio. Y esta misma semana yo expresé en varias ocasiones que la persona más sorprendida de todo lo que ha sucedido en mi vida soy yo. Tal es la mano de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios, la obra de Dios, que mi vida ha resultado siendo algo totalmente aparte y distinto de lo que pudiera haber sido. Desde los 5 años de edad yo ya estaba sentado en una barra, en una cantina, y así de esa manera, con tantas influencias y dirección en ese camino, llegué a un lugar en donde para los 16, 17, 18 años yo estaba básicamente adicto a las drogas, adicto al licor. Era un alcohólico y era un drogadicto. En verdad que yo en aquel entonces era una persona muy religiosa, no faltaba a la iglesia los días domingos. Pero aparte de eso yo vivía una vida de miseria. Y eso que yo llevaba y tenía lo que la mayoría de la gente cree que es hacerlo en la vida. Ganaba tremenda cantidad de dinero, vivía en el desenfreno de todos mis apetitos, pero yo era miserable y infeliz. Y tal es el perseguir los deseos y los apetitos de la carne. Nunca se satisfacen, nunca es suficiente. Y a la edad de 18 años una anciana me regaló un libro y yo no sabía qué era. Después me di cuenta que era un Nuevo Testamento. Lo guardé. Normalmente cuando alguien me daba literatura de cualquiera, yo la rechazaba, a veces me portaba grosero, a veces insultaba a la gente. Pero esta señora fue tan amable conmigo que yo no sentí que yo pudiera hacerle eso a ella. Y recibí lo que me dio. No le puse mucha atención, lo guardé. Un año después, a los 19 años, estaba buscando algo en el ropero y encontré el libro. Me senté. Hasta este día en verdad no puedo ni siquiera recordarme qué estaba buscando en el ropero. Pero Dios sabía qué estaba buscando en el ropero. Encontré el libro, lo abrí, comencé a leerlo. Me acuerdo que, como en el capítulo 5 de Mateo, yo repetí en mi mente varias veces, este libro habla de Jesús. Y decía, este libro habla de Jesús. Y hermanos, esa noche, ese día, amanecí, no me di cuenta qué hora era, pero esa noche yo leí todo el Nuevo Testamento. Había una hambre, había una sed, había un vacío en mi vida. Y la palabra viva de Dios sació esa sed. Y comencé a cargar el libro conmigo donde quiera que yo estaba. Yo, aunque lo leí, la primera vez que lo abrí todo, quería más y lo cargaba conmigo donde sea que iba. Un pastor me encontró con él y me dijo, ¿tú lees ese libro? Yo le dije, sí, yo leo este libro. Y me dijo, ¿te gusta el libro? Me encanta, amo este libro. Y me dijo, déjame ver lo que tienes allí. Y le di el Nuevo Testamento y lo abrió y dijo, pero es que esto es solo el Nuevo Testamento. Tú no tienes el Antiguo Testamento. Y yo le dije, hay más. Hay más. ¿Dónde está? Dámelo. Y ese pastor me regaló mi primera Biblia completa. Y me guió a los caminos del Señor y me invitó a recibir a Cristo en mi corazón.
Desde entonces todo cambió. Yo di vergüenza a mis padres. Ellos conocieron la vergüenza de tener que recogerme en la cárcel. Conocieron la vergüenza de verme esposado y los oficiales explicándoles a mis padres en lo que estaba yo envuelto. Mi mamá sufrió el dolor de verme entre vida y muerte mientras un doctor cosía unas apuñaladas que yo tenía en mi pecho por andar en las pandillas y en la locura. Y yo pensé que la gente más contenta en el mundo iban a ser mi papá y mamá. No más les iba a causar dolores, no más les iba a causar preocupación, pero desafortunadamente no fue así. Yo no entendí cuando mi padre me dijo: prefiero verte como andabas que haber hecho lo que hiciste en traicionar la religión de nuestra familia. Y querido oyente, el ser religioso no es lo que Dios pide. A lo contrario, en las Escrituras nos damos cuenta que fueron los religiosos que resistieron a Jesús, fueron los religiosos que pusieron a Jesús en la cruz del Calvario. Fueron los religiosos. Usted puede ser religioso y terminar yéndose al infierno, porque la religión no hace nada con el problema principal que tenemos, y ese es el pecado. La religión muchas veces simple y sencillamente tapa el pecado. La religión, desafortunadamente, muchas veces da licencia al pecado. Nos conviene ser religiosos porque podemos vivir como nos da la gana, podemos hacer lo que nos da la gana y luego seguir pretendiendo, aliviando la conciencia de que estamos bien con Dios. Esa es religión. Y no hablo de una religión, hablo de todas. Pero ese día nací de nuevo. Y el nacimiento espiritual es algo que solamente Dios lo da. Y Dios me dio un nuevo corazón. Ahora, aproximadamente casi unos 47 años después, estoy asombrado del plan que Dios tenía para mi vida. Y le animo a todo creyente, igual le animo a todo jovenal, procurar sobre y encima de todas las cosas el plan divino de Dios. La palabra de Dios dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, mas es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y luego dice la Escritura: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando la palabra de Dios nos dice que Dios nos salvó por su gracia, que no tiene nada que ver con lo bueno que usted haga o sus obras o la buena persona que usted se crea, es porque es repugnante a Dios que el hombre se crea tan arrogante el decir que Él merece, que Él es suficientemente bueno. Cuando las Escrituras nos dicen que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda a Dios, todos se hicieron inútiles, dice la Biblia: no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y al entender eso y abrazar la fe en Jesucristo y lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, es el inicio de ese camino, de ese plan divino que Dios tiene para con nosotros. La palabra de Dios dice: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La palabra hechura en el griego quiere decir una obra de arte, una obra magna. Joven creyente, usted continúa después de ser creyendo siguiendo sus propias ambiciones y dentro de su propio plan. Y usted nunca va a conocer la bendición de Dios. Pero si usted deja que Dios pinte la historia de su vida, Él va a pintar una obra magna. Él va a pintar una obra de arte. Y yo no lo digo en jactancia, pero yo veo lo que Dios ha hecho en mi vida y vuelvo a repetir: el más sorprendido de todo lo que ha ocurrido soy yo. He estado en la mayoría de los continentes de todo el mundo. Nunca pensé ver fuera de los callejones donde yo vivía de vago. Y todo proclamando la gloria, la bondad, el amor de nuestro Dios. Les animo. Si usted no es creyente,
Entienda que nada de lo que usted haga, ninguna iglesia, ninguna religión le puede a usted salvar y dar vida eterna. Solo Jesucristo. Acepte, confíe en Él como Salvador. Pídale a Él que le salve, le perdone. Y entonces persiga. Todo creyente debe perseguir esa voluntad de Dios que la Escritura dice es buena, agradable y perfecta. Un saludo a todos, Dios me los bendiga y que a Dios sea la gloria. Gracias.